Estamos al aire. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera jornada de este ciclo de conferencias, La estructura de las revoluciones científicas, 60 años, que estamos haciendo justamente para brindarnos una oportunidad de reflexionar a partir de la obra de Kuhn, a propósito de estos 60 años de la publicación de la estructura. Este evento es organizado por el Grupo de Investigación, Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y hoy contamos con dos conferencistas, con María Cadamaño y con Sergio Orozco. Y pues bueno, es un gusto para mí presentarlos. Primero voy a presentar a la profesora María, y cuando sea su turno, pues al profesor Sergio. Bueno, María Cadamaño es doctora en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis sobre la inconmensurabilidad de las teorías científicas, que fue dirigida por Ulises Mulines. Fue becaria postdoctoral Fulbright en la Universidad de Stanford, antes de incorporarse a la Universidad de Valladolid, donde actualmente es profesora titular y directora del Departamento de Filosofía. Sus principales áreas de interés son la filosofía y metodología de la ciencia, aunque también considera áreas cercanas a la filosofía del lenguaje y la epistemología. En su investigación ha abordado cuestiones como la inconmensurabilidad entre teorías científicas, presentando especial atención al caso del flogisto, las relaciones interteóricas, la evaluación de teorías, la validez experimental y las peculiaridades metodológicas de las ciencias sociales. Sus publicaciones incluyen múltiples artículos en torno a estos temas, y en la actualidad trabaja sobre la validez de los constructos teóricos y el problema de la infradeterminación teórica. María hoy nos acompaña con su conferencia El espectro del cambio revolucionario en Kuhn. Entonces, María, muchas gracias por aceptar esta invitación para compartir con nosotros, y bueno, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes desde aquí, desde Valladolid, desde España, y buenos días ahí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. A Ángel Rivera, le agradezco mucho que contactase conmigo para permitirme participar en este ciclo de conferencias sobre los 60 años de la publicación de esta obra emblemática de Thomas Kuhn. Y bueno, voy a compartir la presentación que voy a utilizar y que, como enseguida vamos a ver, se trata de bueno, pues, una aproximación al cambio revolucionario, ¿no? Teniendo en cuenta la variedad del alcance que puede tener, y, como vamos a ver enseguida, las distintas fuentes de las que puede surgir, aunque, como también enseguida voy a aclarar, me centraré en cambios revolucionarios, en su mayor parte generados por cambios semánticos. Vamos a ver un momento, diríamos, los pasos que voy a ir dando, ¿no? La idea, como digo, es mostrar el espectro del cambio revolucionario en Kuhn. Y bueno, tengo que reconocer que enseguida voy a traicionar la posición explícita que adoptó Kuhn y tratar de demostrar, diríamos, el campo de posibilidades que entiendo que es realmente compatible con la visión de la ciencia que él propuso, ¿no? Con independencia de, diríamos, de dónde pusiese el énfasis o dónde adoptase alguna posición más restrictiva, ¿no? Entonces, como digo, en algunos puntos voy a ser revisionista, a pesar de que voy a tomar en consideración lo que son las ideas motrices en la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, una primera cuestión que abordaré es si las revoluciones científicas se pueden dar con acumulación, aquí sobreentendiendo acumulación de verdades teóricas, ¿no? Si las revoluciones científicas se pueden dar con este tipo de acumulación,
o solo sin acumulación, sin preservación de las verdades teóricas, ¿no? Después voy a tratar de aclarar, como digo, fijándome en los cambios revolucionarios con inconmensurabilidad semántica, las fuentes de dicha inconmensurabilidad, ¿no? Tratar de aclarar cuáles pueden ser, y en virtud de ello también los grados, dependiendo por una parte de si la fuente atañe solo al plano teórico o concierne también al plano empírico, ¿no? Dependiendo de eso, entiendo que la inconmensurabilidad puede darse con mayor o menor alcance y, por lo tanto, en un grado mayor o menor. Y, por último, a partir de esa clarificación, lo que intentaré hacer será, explorar el espectro del cambio revolucionario. Y digo explorar porque realmente hay muchos casos, o bastantes casos de los que mencionaré, en los que no resulta claro, al menos para mí, por el momento, dónde dentro del espectro posible del cambio revolucionario, dónde ubicar ciertos casos, ¿no? Entonces, si empezamos por la evidencia textual en la caracterización de las revoluciones científicas, realmente Kuhn, en su obra del 62, es muy claro. Las revoluciones científicas se consideran aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que el paradigma antiguo ha reemplazado total o parcialmente por uno nuevo e incompatible. Está claro entonces que, como digo, de forma explícita y en lo que es el desarrollo del argumento principal de Kuhn, va a caracterizar las revoluciones científicas como episodios, de nuevo, no acumulativos, y esto significa, por lo tanto, que hay una suplantación de teorías y no una incorporación de la teoría previa en la posterior, ¿no? En la sucesora. Ahora bien, me interesa, para no cerrar esa posibilidad, porque de que haya revolución con acumulación de verdades teóricas, me interesa por una parte recordar que justamente cuando se hablaba de revolución científica previamente a Kuhn, por supuesto, se refería esa expresión a la revolución en la física en el siglo XVII, la revolución newtoniana, ¿no? Y es un caso paradigmático de cambio teórico con acumulación, ¿no? Entonces, cuando se habla de la revolución científica, ¿no? El historiador Bertrand Cohen nos dice, bueno, revolución con mayúscula, es esa revolución, la revolución newtoniana, y Kuhn introduce una nueva forma de hablar de revoluciones científicas. La revolución kuhniana sería el cambio teórico sin acumulación de verdades teóricas, ¿no? Me interesa, no obstante, a pesar de que conceptualmente pueda estar clara esa diferencia, me interesa destacar qué tipo de argumentos ha dado Kuhn para entender que las revoluciones científicas necesariamente implican la no acumulación de verdades teóricas. Las razones no son de tipo lógico, como él mismo dice, no son de tipo lógico, sino que son razones históricas, histórico-pragmáticas, podríamos decir, ¿no? En la cita que recojo, el argumento de Kuhn principal, para reivindicar, como digo, el carácter no acumulativo de las revoluciones científicas, es que necesitan, diríamos, para poder prosperar, las nuevas teorías necesitan hacer predicciones distintas, y esas predicciones distintas, en cierto modo, no han de ser posibles desde el paradigma previo, y por lo tanto tiene que haber algún elemento diferencial no incorporable, es decir, en cierto modo, aunque muchas veces todas estas consideraciones están más implícitas que explícitas en la argumentación de Kuhn, está bastante claro que asume que
tiene que haber finalmente una incompatibilidad entre los marcos teóricos asumidos desde paradigmas en competencia, porque de lo contrario podríamos extender el paradigma antiguo, si es lógicamente compatible con el sucesor, podríamos extenderlo de modo que esas predicciones fuesen posibles. Si esto no es así, si hay predicciones que el nuevo paradigma o marco teórico permite y que no puede, no consiguen realizarse desde el paradigma anterior, antecesor, y tampoco ese paradigma permite, ahí sí entra en juego claramente la inconmensurabilidad, ¿no? y la incompatibilidad conceptual. El antiguo paradigma no permite ser extendido a partir del nuevo, entonces parece que, como destaco en negrita en la cita, aunque la inclusión lógica se mantiene como un punto de vista posible de la relación entre teorías sucesivas, es una implausibilidad histórica. Es decir, históricamente, de hecho, cuando ha habido anomalías recalcitrantes, históricamente, de hecho, han sido teorías incompatibles las que han conseguido resolver esas anomalías. Pero, de nuevo, para mí es interesante que Kuhn reconozca que no es una característica lógica, una característica que se dé como cuestión de principio, la no acumulación de las verdades teóricas en el paso de una teoría a otra. En estos casos, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué tipo de caso merecería considerarse una revolución con acumulación y no sencillamente la evolución de una misma teoría? Pues justamente casos como el de la revolución newtoniana. Es decir, casos en los que habría una suplantación de lo que Lakatos denominaba el núcleo teórico. Ese núcleo teórico no se mantiene como un núcleo de la teoría, sino que hay uno nuevo que, sin embargo, sí lleva incrustadas las aportaciones o las verdades teóricas previas, ¿no? Entonces, no tendríamos una relación de especialización, como en el caso, ¿no?, de la evolución normal de un paradigma kuhniano, ¿no? No tendríamos un caso de especialización. En las revoluciones como acumulación tendríamos una suplantación del núcleo teórico. El núcleo teórico sería distinto, pero como componentes podrían ubicarse, se encontrarían incrustadas las aportaciones previas. Queda la cuestión de hasta qué punto es anecdótico, como dice Kuhn, y por lo tanto, desde el punto de vista histórico, es anecdótico y por tanto irrelevante la revolución con acumulación. De nuevo, insisto, si aceptamos esta idea de revolución con acumulación, lo definitorio de una revolución científica es, en el plano de las teorías, se entiende, es que haya una suplantación del núcleo teórico, que el núcleo teórico sea distinto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues hay casos de incorporación que se han reconstruido de la mecánica cartesiana de choque a la mecánica newtoniana, de la teoría planetaria de Kepler a la mecánica newtoniana, de la incorporación de la teoría de la deriva continental en la teoría de las placas tectónicas. Y hay muchos otros casos que no se han reconstruido, pero que quizá sería interesante reconstruir, analizar en detalle y ver si estos que recojo en la diapositiva se puede entender también que son casos similares. Si esto es así, si en realidad sí hay casos importantes y cuantiosos de revolución con acumulación, esto no sería una insignificancia desde el punto de vista histórico, ¿no? De todos modos, voy a pasar a lo que sí es ya más característico del enfoque kuhniano, que son las revoluciones sin acumulación, ¿no?
Aquí voy a dar mucho por supuesto, porque además estoy segura de que son ideas que ya se han comentado en estos días, en este ciclo. Las revoluciones sin acumulación, es decir, sin preservación de verdades teóricas, como sabemos, Kuhn las caracteriza como aquellas transiciones entre teorías que son inconmensurables en el sentido de que son intraducibles. Es verdad que la noción de inconmensurabilidad de la estructura de las revoluciones científicas es mucho más amplia y en cierto modo, esta restricción efectivamente puede entenderse como excesiva y como circunscribiendo de manera algo artificial el dominio de la inconmensurabilidad. Pero me parece interesante fijarnos en lo que en las obras posteriores a la estructura de Kuhn sí fue una constante, diríamos, como el componente esencial de la inconmensurabilidad que Kuhn destacó durante décadas, ¿no? Que sería el de la intraducibilidad, ¿no? Frente a otros en relación con los cuales él mostró algunas dudas, ¿no? Como comentaré más adelante en mi exposición, realmente están conectadas en muchos casos esas otras formas de inconmensurabilidad que él había reconocido con la inconmensurabilidad semántica, ¿no? Voy a dar por supuesto que conocemos el modo en el que Kuhn entendía la noción de intraducibilidad como la falta de preservación de la estructura léxica, ¿no? De las categorías, del sistema de categorías presupuestas en toda aplicación de los términos teóricos específicos de una teoría. No voy a entrar en los detalles de esto, solo voy a entrar en un detalle que, sin embargo, considero que es importante para entender, para clarificar en qué sentido considero que la inconmensurabilidad semántica puede tener dos fuentes distintas y cómo a partir de ahí se pueden establecer distintos grados o alcances de la inconmensurabilidad semántica. Un aspecto importante para determinar, que sí es característico de todo este debate, también de todo de este tratamiento de Kuhn del problema de la inconmensurabilidad semántica, es el del holismo semántico, porque justamente es la dependencia del significado de los términos teóricos con respecto a el marco descriptivo y las leyes teóricas lo que hace que sea un conjunto interrelacionado de términos descriptivos el que es característico, ¿no? El que se encuentra directamente involucrado en la inconmensurabilidad semántica entre teorías. ¿Qué supone el presupuesto de lo que Moulines, en su artículo de 1986, The Ways of Holism, denomina el holismo Kuhn-Stettmüller? Pues que el significado de un término en una teoría, que se emplea en una teoría, se relativiza a aquella otra teoría cuya ley fundamental es asumida en todo uso de dicho término dentro de la teoría que se esté considerando, ¿no? Es decir, la idea es que en los usos que se hacen dentro de una teoría de los términos descriptivos, cada uno de esos usos será acorde, ¿no? Acorde, o estará, mejor dicho, determinado por alguna ley de esa misma teoría o de alguna otra presupuesta, de alguna otra preexistente o presupuesta, ¿no? Cuando se trata de una dependencia de esa misma teoría, el término es teórico. Cuando la dependencia es con respecto a alguna teoría preexistente, distinta e independiente de la que se está aplicando o considerando,
entonces ese término se considera empírico. Tiene un modo de determinación independiente de T. Dependiendo entonces de cómo se determine holísticamente el significado de un término, de las leyes que intervengan en la determinación holística del significado de un término, la inconmensurabilidad entiendo que tendrá una fuente teórica, hablaré de inconmensurabilidad teórica, porque tendríamos marcos conceptuales incompatibles determinando el significado de los conceptos teóricos, ¿no? Si lo que ocurre es que tenemos marcos conceptuales incompatibles determinando el significado de los conceptos empíricos, hablaré de inconmensurabilidad empírica, ¿no? Un ejemplo de esto, en uno de los casos que yo estudié en el pasado, el caso del flogisto, como ejemplo de suplantación teórica en donde habría inconmensurabilidad teórica, pero conmensurabilidad empírica. Es decir, la inconmensurabilidad, entiendo que en este caso sí se puede restringir a inconmensurabilidad teórica. ¿Por qué? Porque el concepto de flogisto y sus derivados, lo mismo ocurre con el oxígeno y sus derivados, en el caso del concepto del flogisto, presupone la ley, su aplicación en toda aplicación, se presupone la ley que establece la existencia de esa sustancia como principio activo en la combustión y que es emitida desde la sustancia combustible. Sin embargo, otros conceptos que se utilizan en la teoría del flogisto, pero que no son teóricos relativamente a esa teoría, son los de peso, sustancia, combustión, que no presuponen las leyes de la teoría del flogisto y que no ven su significado alterado al operar en la teoría del flogisto. Su significado depende claramente de otras teorías, ¿no? En el caso del peso, pues podemos decir que justamente de la mecánica newtoniana, en lo que tenga que ver con el presupuesto de la verdad, de las leyes del movimiento de Newton, en lo que respecta al uso, por ejemplo, de balanzas, ¿no? Entonces, de nuevo, las fuentes y los grados de la inconmensurabilidad semántica, yo entiendo que están relacionados de la manera que he descrito. Va a depender el alcance de la inconmensurabilidad de la posibilidad o no de restringir la inconmensurabilidad al plano teórico. ¿Desde qué enfoques se ha argumentado que la inconmensurabilidad se da también en el plano empírico? Bueno, es interesante que desde luego en la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn, por supuesto, sí llega a hablar de inconmensurabilidad con este alcance global, pero lo plantea y lo describe más bien en muchos casos, no siempre, a veces lo vincula a la creación de nuevo instrumental, etcétera, pero en muchos casos lo vincula a lo que él en ocasiones ha denominado el contagio del cambio de significado. Y esto, de nuevo, si hacemos este rastreo de la determinación holística del significado de los términos, a partir de las leyes en el marco de las cuales se fija su significado, parece que en realidad ese contagio no es plausible, ¿no? Por lo tanto, hay, sin embargo, otra forma de argumentar que sí puede darse una inconmensurabilidad empírica global. Y en este caso, autores como Ian Hacking o Andrew Pickering se han referido de formas, aunque con enfoques muy distintos, que pertenecen a tradiciones muy distintas, pero sin embargo se han referido a una noción similar de inconmensurabilidad, la inconmensurabilidad literal de Mackin o la inconmensurabilidad maquínica de Pickering. En este caso lo que ocurriría justamente es que tendríamos unos supuestos en la experimentación
y unos recursos materiales que serían distintos y que, por lo tanto, se crearían en el laboratorio. Esto sería algo peculiar, entienden ambos, de las ciencias del laboratorio. Se crearían fenómenos con distintas clases de instrumento y que servirían para justificar teorías alternativas como verdaderas, ¿no? Las teorías rivales se aplicarían y se justificarían a través de conjuntos disjuntos de procedimientos de medición. Y ciertamente esos conjuntos disjuntos estarían supeditados a intereses teóricos, ¿no? No determinados por esos intereses teóricos, pero sí serían escogidos y diseñados a partir de ciertos intereses teóricos, ¿no? Del interés justamente por descubrir la existencia de determinada partícula que se postula o fenómeno que se postula. La física de partículas sería un posible ejemplo, ¿no? En el caso de la inconmensurabilidad empírica, es interesante una autora que ha abordado este tema en el 2008 en un capítulo sobre la inconmensurabilidad experimental. Diferencia entre distintos tipos de significado de medida, porque justamente de medida o de resultado experimental, ¿no? Porque justamente aquí hay una mayor falta de recursos analíticos desde la filosofía, ¿no? Y entonces tendríamos que distinguir entre lo que, cuando se habla de medida o de medición, lo que tiene que ver con lo que Hacking denomina marcas, ¿no? Que serían, bueno, pues las imágenes que resultan en las placas fotográficas, cuando se realizan, bueno, pues los distintos experimentos pues, que tienen que ver con las mediciones de las posibles desviaciones de la luz, cuando se producen eclipses en comparación con lo que se observa cuando no se ha producido un eclipse, bueno, este tipo de situaciones o los experimentos con cámaras de burbuja, ¿no? Esas marcas, ¿no? Esas imágenes. Tendríamos el elemento de los datos, que ya es una información empírica, bueno, pues en donde hay un procesamiento notable que tiene que ver, bueno, pues con eliminar ciertos de lo que es la consideración que harán como información empírica, eliminar algunas de esas imágenes y hacer un tratamiento estadístico en búsqueda de patrones de otras, ¿no? De otras que sí se conservan como significativas. Y todavía hay otro nivel, que es el de la atribución de propiedades a partir de esos patrones que se han logrado establecer a partir del análisis de los datos, ¿no? Teniendo en cuenta, en cierto modo, estas clarificaciones y distintos casos que he ido comentando, y dando por supuesto de nuevo que lo que es definitorio de la revolución teórica es que haya una suplantación del núcleo teórico, del armazón principal de ideas que condensan las conjeturas últimas, ¿no? Tendríamos que, por una parte, dentro de estos casos, en el espectro habría cuatro grados, ¿no? Una suplantación del núcleo teórico con acumulación de verdades teóricas. Aquí tendríamos una conmensurabilidad global entre las teorías antecesoras y las sucesoras. Tendríamos en el espectro tres formas de revolución científica sin acumulación. Una primera en la que habría inconmensurabilidad teórica y conmensurabilidad empírica. Otra donde ya el grado de inconmensurabilidad sería mayor, con inconmensurabilidad teórica e inconmensurabilidad empírica parcial. Y otra
con inconmensurabilidad empírica global. Si tratamos de hacer un poco de zoom en el espectro del cambio revolucionario, tendríamos, lo voy a dividir en dos diapositivas, esas 4 posibilidades que vimos antes, ¿no? Tendríamos que en la revolución sin inconmensurabilidad o con acumulación, tendríamos, como veíamos, el caso del paso de la mecánica galileana y la teoría de Kepler a la mecánica newtoniana, o el paso de la deriva continental, de la teoría de la deriva continental a la teoría de las placas tectónicas. Aquí se conservan las leyes de la mecánica y de la las leyes en el plano teórico, las leyes de la mecánica y de la gravitación de Newton son compatibles, conmensurables con las leyes mecánicas de Galileo y de Kepler. Los postulados de movimientos, en el caso de la teoría de las placas tectónicas, ¿no? La postulación de movimientos de la corteza en forma de placas sobre una esfera sería de nuevo compatible, conmensurable con la descripción previa de la deriva continental, del movimiento de los continentes. Y en el plano empírico también habría conmensurabilidad. De nuevo, en el caso de la mecánica, se hablaría, los términos descriptivos para los fenómenos empíricos serían relativos a se referirían a partículas, cuerpos, astros, velocidad, aceleración, órbitas, entendidas de la misma manera, y en el caso de la geología, formaciones geológicas en forma de cordilleras, islas, etc. ¿Qué ocurre en el caso de la revolución con inconmensurabilidad teórica y conmensurabilidad empírica? Bueno, aquí de nuevo no me detengo porque he ejemplificado ya con el caso del flogisto. Las leyes incluirían términos teóricos inconmensurables, pero en el plano empírico caracterizarían las sustancias, los agregados, la combustión como fenómeno con características observables, sería reconocible a partir de ciertas características observables, sería también un concepto empírico, y el de peso sería otro concepto empírico, no dependiente de la teoría. Otro caso posible que ha analizado Pablo Lorenzano es el paso de la teoría de la herencia mendeliana a la genética clásica. Aquí también el modo en el que se definen conceptos teóricos es incompatible en varios puntos, como señala Lorenzano. Los elementos celulares de los que hablaba Mendel en realidad no tienen las características, no son plenamente compatibles con las características que se les atribuye a los genes, factores o alelos en la genética clásica. Sin embargo, los conceptos descriptivos de individuo, características, las frecuencias relativas, características en descendencia, todos estos serían conceptos empíricos conmensurables en ambas teorías. Vamos a la parte del espectro entonces que resulta más problemática. Una posibilidad, por cierto, es, diríamos, negarse a reconocer que esta otra parte del espectro realmente sea plausible, ¿no? Y entender que cuando se habla de teorías rivales, necesariamente la noción de rivalidad implica que sean conmensurables empíricamente. Esto, sin embargo, no parece que tenga que ser necesariamente así o así de forma, diríamos, categórica, absoluta, ¿no? Tiene que haber efectivamente una posibilidad, si se habla de teorías genuinamente rivales, tiene que haber, claro, una posibilidad de describir un dominio común, un dominio empírico común, pero puede ser a partir de un vocabulario que no es el que dentro de cada una de esas teorías se utiliza o se reconoce como empírico. Puede ser que tengamos que retrotraernos a ciertos conceptos presupuestos o simplemente restringirnos a cierto grupo de conceptos empíricos que se comparten, ¿no? Esto es lo que podría ocurrir, y aquí, como digo, mi análisis es puramente exploratorio. No son casos que me resulten todavía claros en relación con esto, son casos posibles, ¿no?
En el paso de la astronomía tendríamos la posibilidad de revolución con inconmensurabilidad teórica e inconmensurabilidad parcial empírica. Si pensamos en el paso de la astronomía tolemaica a la copernicana, y dando por supuesto que son teorías inconmensurables, no obstante, en el plano empírico, por supuesto, hay gran parte de los términos descriptivos son coincidentes, pero algunos términos empíricos sí parece que llegan a determinarse de forma incompatible. Por ejemplo, los planetas, desde el geocentrismo se entienden como astros con trayectorias erráticas o regulares, es decir, se describen en términos empíricos a partir de sus trayectorias, pero las trayectorias tendrían esas características, simplemente se definen a partir de las características de tener una trayectoria ya sea errática o regular, y se incluyen el Sol y la Luna como planetas. Desde el heliocentrismo, sin embargo, los planetas se caracterizan como astros con trayectorias erráticas, y de ahí que se excluyan la Luna y el Sol. Otro ejemplo posible tendría que ver con el paso de la mecánica clásica a la relativista. Aquí doy por supuesto también que las leyes y marcos descriptivos teóricos son incompatibles, pero al mismo tiempo tendríamos una caracterización de los sucesos a partir de geometrías que, bueno, parecen incompatibles, ¿no? Tendríamos los puntos, una geometría euclidia, con puntos espaciales independientes del tiempo y a su vez independientes del movimiento, y puntos espaciotemporales minkowskianos en el caso de la mecánica relativista, ¿no? En donde, de nuevo, el tiempo no solo se vinculan ambas categorías, las espaciales y la temporal, sino que el tiempo es dependiente del movimiento, ¿no? Tendríamos todavía una, y sin embargo, como digo, en ambos casos, también en este hay una amplia conmensurabilidad empírica en lo que respecta, pues de nuevo, a los distintos, bueno, pues el tipo de evidencias que tienen que ver con cambios en la frecuencia, cuando se realizan mediciones para determinar el resultado de experimentos con relojes en movimiento. Tendríamos de nuevo que gran parte del vocabulario que se utiliza para describir todos esos elementos es compartido. Una última posibilidad sería aquella en la que la inconmensurabilidad tendría mayor alcance, la revolución con inconmensurabilidad global. Aquí un ejemplo posible, justamente porque es donde se ha puesto más énfasis en la inconmensurabilidad experimental o empírica, sería el paso de la física de partículas de los años 60 a la de los años 70. Es el ejemplo que desarrolla, analiza en extenso Pickering. Pero aquí la cuestión es sobre la que, por cierto, no parece que haya un acuerdo claro, es si realmente hay versiones incompatibles del modelo estándar vinculadas a esa forma de inconmensurabilidad empírica que tiene que ver con el reconocimiento de la corriente neutra débil o el no reconocimiento de esa corriente o el negar que exista esa corriente neutra débil, ¿no? Pickering no explicita siempre de manera clara si entiende que origina versiones incompatibles del modelo estándar. Y, por ejemplo, Lena Soler rechaza que exista inconmensurabilidad teórica en ese caso, ¿no? De todos modos, en esta exploración, bueno, me he referido ya a este caso, y me puedo detener, tratando de abreviar ahora, ir
poco más rápido con esta parte más controvertida del espectro, ¿no? En cierto modo, en el ejemplo que ponía, si pensamos en la predicción de la teoría especial de la relatividad que tiene que ver con la dilatación del tiempo, en cierto modo la pregunta que surge es si el tipo de experimento que efectivamente se ha realizado sería asumible por parte de un defensor o de alguien que asumiese la mecánica newtoniana, que efectivamente esa fuese su opción teórica, ¿no? Si la medición de esas transiciones, ¿no?, de los últimos experimentos o algunos de los experimentos recientes, se aceleran iones de litio hasta que alcanzan 1/3 de la velocidad de la luz. Se miden las transiciones electrónicas aceleradas de esos iones y se considera que las frecuencias de esas transiciones serían el tic-tac, la medida, ¿no? Tendríamos aquí la medida temporal, el tic-tac del reloj en movimiento. Esas transiciones electrónicas se comparan justamente con las que hicieron los iones de litio que no se aceleraron, ¿no? Ese sería el reloj estacionario. El resultado se describe como que el tiempo corre más lento para el reloj en movimiento que para el fijo. La cuestión es si esto sería aceptable, esta aceleración en las transiciones electrónicas, si esto se consideraría una medida aceptable del tiempo desde la mecánica newtoniana o si se piensa que ambos fenómenos físicos relativos a esos relojes, entre comillas, están ambos sujetos a una sucesión temporal fija, ¿no?, y absoluta, que constituye una medida absoluta, no relativa al movimiento, ¿no? Un ejemplo más claro de inconmensurabilidad global, pero para el que en realidad ya nos salimos, y esto también es significativo, ¿no? Nos salimos en realidad de lo que ya son las teorías científicas que rivalizan, pero aún así nos puede dar una idea de qué tipo de inconmensurabilidad se daría en estos casos del espectro, ¿no?, más extremos en el espectro de la inconmensurabilidad, de la revolución con inconmensurabilidad. Santiago Ginóbili, en un artículo de 2014, explora la relación entre la teoría del diseño inteligente de la teología natural y la teoría de la selección natural de Darwin, y entiende que ahí, además, por supuesto, de una inconmensurabilidad teórica, habría una inconmensurabilidad empírica porque aquello a explicar, el dominio de aplicación se describe de manera incompatible, como adaptación, en un caso, en el de la teología natural, como adaptación, la adaptación sería la contribución al orden de la naturaleza, y sin embargo, desde la teoría de la selección natural de Darwin, la adaptación se entendería como la contribución al éxito reproductivo diferencial. Entonces aquí esta idea de orden de la naturaleza, contribución al orden, no tendría equivalente, no sería compatible con el otro tipo de caracterización del dominio de aplicación. La cuestión en realidad con la que cierro mi intervención es más bien un interrogante. El caso de la corriente neutra o neutral débil se encuentra fuera o dentro del espectro revolucionario. De nuevo, si entendemos que el espectro revolucionario lo establecemos pensando en revoluciones teóricas con suplantación del núcleo teórico, depende de si se entiende que efectivamente ahí hay alguna variación sustancial del núcleo teórico del modelo estándar. Si el reconocimiento no obliga a modificar la teoría de la interacción fuerte ni la teoría de la interacción débil y electromagnetismo, aquí en realidad tendríamos una conmensurabilidad teórica, si eso es el caso, ¿no? Tendríamos una conmensurabilidad teórica, pero curiosamente una inconmensurabilidad empírica, no obstante.
¿Por qué? Porque sí se asumen supuestos incompatibles acerca de cómo interpretar ciertos fenómenos experimentales, acerca de cómo determinar, no cómo interpretar, diríamos, conforme al modelo estándar, sino cómo determinar, identificar ciertos fenómenos experimentales, ¿no? Y aquí la razón tendría que ver con dejar o no esa decisión acerca de reconocer o no esa corriente neutra débil, tuvo que ver con el corte, ¿no? Esos energy cuts a los que se refiere Elena Soler, el dejar fuera o no ciertos eventos que están por debajo de cuya energía total está por debajo de cierto umbral, ¿no? Digamos, ahí hay una decisión que tiene que ver con cómo interpretar lo empírico, de determinar lo empírico, ¿no? Por supuesto, es una decisión guiada por intereses científicos, pero de nuevo no es una decisión sujeta a la aceptación de las leyes de la teoría que se está desarrollando, ¿no? Bueno, lo dejo aquí entonces y quedo pendiente de las preguntas o lo que os apetezca comentar. Vale, muchas gracias María por tu conferencia, muy interesante. Pues tenemos ahora espacio para las preguntas. Pueden levantar la mano acá en el chat o escribirlas en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Y quizás mientras alguien se anima, yo quería hacerte una pregunta acerca de esta diferencia que tú trazas entre una inconmensurabilidad teórica y una inconmensurabilidad empírica. La pregunta me surge porque, claro, digamos, desde una perspectiva kuhniana, esta diferencia entre lo teórico y empírico de primerazo o en primera instancia puede sonar controversial porque justamente parece que Kuhn quiere mostrar que no hay diferencias tan claras entre lo teórico y lo empírico. Sin embargo, tú das un criterio que me parece muy interesante para distinguirlos, que es como la presunción o la presuposición de ciertas leyes que afectan el contenido en el caso de la inconmensurabilidad teórica y en el caso de la empírica, pues cuando no se presuponen esas leyes. Y te pregunto, entonces ahora si viene la pregunta, pues, esto es una cosa que me he venido también preguntando por otras vías, si esta diferencia que tú trazas, y si bien Kuhn no habla de esto, no presupone a su vez la distinción clásica entre juicios analíticos y sintéticos. Claro, Kuhn no habla de esto, pero parece que esa distinción no va bien tampoco para Kuhn, pues por su perspectiva histórica acerca de la ciencia, donde estos núcleos conceptuales que darían lugar a los juicios analíticos, pues parecen arrasarse también, pues él no habla en términos de juicios analíticos y sintéticos, pero entonces me pregunto si esta distinción que tú trazas, a su vez, no traería a colación esta distinción entre juicios analíticos y sintéticos que parece entrar en tensión con Kuhn. Esa sería como mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Realmente sí tiene, yo creo, mucha conexión con la cuestión de lo analítico y lo sintético, y de hecho, en cierto modo, la forma en la que creo que Kuhn también lo vincula a una suerte de distinción de ese tipo es, bueno, entendiendo que él entiende que sí hay un cierto aspecto a priori, en algún sentido, justamente de lo que son esas generalizaciones simbólicas, él lo llama, ¿no? en la postdata, esos, podríamos decir, modelos más generales de una teoría que están presupuestos, y también por eso más abstractos, que están presupuestos en todas las especializaciones que después surgen, ¿no? Claro, decía, el famoso análisis, diríamos, ¿no? O el interrogante que plantea sobre la segunda ley del movimiento de Newton. Bueno, esto es una definición o es una ley empírica. Y bueno, y él mismo también dio lugar o inspiró, ¿no? en
Michael Friedman, pues la idea, como sabemos, del a priori relativizado, ¿no? Las ideas de Kuhn de la estructura dieron lugar a esto. Él también en algún trabajo, ¿no? El propio Kuhn se considera algo así, no sé si exactamente en este orden, pero un darwinista neocantiano, se caracterizan estos términos y todo esto yo interpreto que tiene que ver con que efectivamente, en cierto sentido, hay algo que pertenece al plano teórico, cuando analizamos las teorías, que se considera como dado en el marco justamente de esa teoría. Se considera como dado, es relativo, por lo tanto, a ese contexto, digamos, conjetural, ¿no? O explicativo. Pero ahí, diríamos que lo analítico sintético no se, en lo que podría ser, en cierto modo, el análisis partiendo de lo que pueda tener un carácter a priori o dado o supuesto, ¿no? Con independencia de lo que sean las experiencias ¿no? Que después, como no revisable, eso mismo a partir de lo que se recogerá o se tendrá en cuenta como experiencias o evidencias. Yo entiendo que hay ese componente, aunque ahí es contextual, diríamos, ese tipo de distinción es contextual, yo creo, ¿no? Entre lo que juega el papel de la experiencia, de lo susceptible de cambio conforme se proceda en la justificación empírica o conforme lo que resulte de la justificación empírica y lo que no, en ese marco no está sujeto a cambio, ¿no? Yo entiendo que es una diferencia que se establece contextualmente, pero sí se establece. Y efectivamente, bueno, yo desde luego confieso que sí, que establezco esa diferencia de forma también contextual entre lo teórico y lo empírico, ¿no? Ahora, yendo a la primera parte de tu pregunta ahora, yo establezco esa diferencia que creo que si no se llega a establecer prácticamente los debates ni siquiera pueden llegar a articularse de forma demasiado coherente de alguna manera, por más que es problemática esa diferenciación, yo creo que hay que establecerla y ahí yo sí me apoyo en realidad en un criterio de teoricidad estructuralista, ¿no? De la tradición estructuralista, que es útil, entiendo, para rastrear ese alcance del holismo, ¿no? Y las dependencias holistas, ¿no? Entonces, efectivamente eso, digamos, no está en Kuhn y más bien yo lo incorporo en mi análisis de las ideas de Kuhn. Perfecto, muchas gracias, María. Voy a darle la palabra a la profe Ana Rosa, que está acá conectada, y después al profesor Carlos. Entonces, profesora. Muchas gracias. ¿Te escucha? Sí, perfecto. Sí, hola, Ana. Ana Hola, Rosa. ¿cómo estás, María? Qué gusto verte. Un gusto verte, sí. Yo tenía dos preguntas. Una es una mera duda. Simplemente creo que es aclaratoria, ¿no? La inconmensurabilidad que llama la atención, que no es teórica, digo que es conmensurable teóricamente, pero inconmensurable empíricamente, no es no es de tipo semántico de lo que estás hablando ahí, sino instrumental, ¿verdad? Sino procedimiento de identificar. Sí, Todas las inconmensurabilidades de las que hablas sí son semánticas, ¿no? Yendo directa a lo que planteas, porque era una cosa que querría haber aclarado en realidad en la charla, pero no me dio tiempo. Yo considero que es semántico y que, por supuesto, tiene un origen, diríamos, ese cambio semántico tiene una conexión con cuestiones metodológicas. Quiero decir, no me parece que sean compartimentos estancos, no, me parece que si pensamos en el plano empírico, damos por supuesto que también en el plano empírico los conceptos descriptivos se establecen unas condiciones de significado vinculadas a ciertos aspectos operacionales, metodológicos, instrumentales. Si reconocemos esto, yo entiendo que claro que diferencias metodológicas
dan lugar a condiciones distintas de significación de términos descriptivos. Si utilizamos como término descriptivo empírico, diríamos de nuevo el tiempo ¿no? El instante temporal, y estamos realmente partiendo de un uso de un instrumental para establecer diferencias en el tiempo, ¿no? En la sucesión temporal, ¿no? Estamos utilizando un instrumental bajo unos supuestos que realmente no se aceptarían desde la mecánica newtoniana, no se aceptarían como, de nuevo, supuestos para medir el tiempo, ¿no? El tiempo como concepto descriptivo empírico, ¿no? Pues si esto es así, si no se aceptaría, pero eso lo planteaba como un interrogante. Eso implicaría un cambio semántico. Yo entiendo que sí. Okay. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que esos cambios en los criterios operativos son métodos de medición o de fijar referencia también, ¿no? Sí. Y claro, si esos son los que en toda aplicación de ese término son los que se toman en consideración para dotarle de significado. Si son esos, si se han fijado determinadas operaciones y empleo de métodos conforme a ciertos cánones, todo eso, además, todos esos cánones, etcétera, diríamos leyes supuestas acerca de cómo funciona el instrumental, ¿no? De nuevo, como se utilizan los instrumentos ópticos, pues las leyes de la óptica, ¿no? Se supone la validez de estas leyes, ¿no? Y así se va a determinar, identificar algo como cierta imagen, ¿no? Como pues una caracterización de un rasgo empírico visible, observable, ¿no? Entonces, mi idea, que es cierto que en autores que he citado se tiende a separar, a considerar como categorías disjuntas, ¿no? Y, por ejemplo, Lena Soler, ¿no? Entiende, bueno, aquí hay una inconmensurabilidad de estándares o metodológica en el ejemplo de la física de partículas, ¿no? Y de la corriente neutra débil. Aquí, entiende ella, en realidad hay una inconmensurabilidad metodológica. Niega a ella que haya un tipo de inconmensurabilidad aparte de la metodológica y de la semántica, que sea la experimental. Ella niega esto, ella entiende instrumental o experimental, sí. Hacking también va por ahí, como que Hacking saca la vuelta muchas veces por las cuestiones semánticas, se va directamente a los procedimientos, a cuestiones experimentales o procedimentales para evitar las cuestiones semánticas, como también Feyerabend trata de decir, es que si nos metemos desde el principio en lo observacional con lo semántico ya nos confundimos, pero bueno, me dejas pensando y creo que es un tipo que no había yo contemplado, ¿no? Esto que tú estás diciendo, ajá, sí, muchas gracias. Sí, no solo añadir que... Perdón, sí. No, otra cuestión que no me quedó clara y que no me queda clara en Kuhn, porque si Kuhn dice que cambian los problemas o que se abandonan cosas que se consideraban importantes, etcétera, entonces muchas veces hay un cambio de dominio, o sea que la teoría nueva o que supone nuevo paradigma no contempla exactamente el mismo dominio de aplicación, el universo de discurso. Y me parece que tú en un momento dado también como que ibas por ahí, ¿no? ¿Lo suscribes o no? Pero yo creo que puede haber traslapes, pero no necesariamente tienen que hablar de exactamente lo mismo. Es algo que uno deja claro, ¿eh? Tampoco. Sí, no, desde luego que yo comparto esa lectura de Kuhn y efectivamente yo creo que, como dices, él le da mucha importancia a esos casos, precisamente en los que dice, bueno, justamente la estructura, ¿no? De toda esta parte de la importancia de los
de lo que se reconoce como problema y como anomalía, ¿no? Y de lo que anomalía por resolver, ¿no? Y la idea de que son justamente pues, efectivamente lo que has comentado, ¿no? Distintos paradigmas tienen su propia agenda con respecto a lo que constituye un problema interesante. Es verdad que no tengo una idea clara al respecto porque digamos que para mí el caso que veo más claro, efectivamente no es este que comentas, ¿no? El caso que veo más claro en el sentido de que sí hay una disparidad en los supuestos teóricos y en cómo eso acaba llevando a fijar un aparato descriptivo empírico. Sí lo veo más claro en estos casos en los que diríamos que se realiza un experimento claramente con cierta finalidad, es decir, se fija un mismo dominio para lo que puedan ser, diríamos, alternativas, ¿no? Que se quieran explorar, pero se fija un mismo dominio y diríamos que los casos que a mí me parece que se ajustan más al análisis que yo hacía son casos en los que son casos de infradeterminación, ¿no? Son casos en los que diríamos, bueno, yo no asumo todos los supuestos experimentales que se están asumiendo aquí, que de nuevo muchos son leyes presupuestas de teorías, ¿no? Profesoras. Yo no asumo estos supuestos experimentales y por lo tanto en este mismo dominio que estamos, en el que vemos estas franjas de color, ¿no? Estas imágenes en las placas fotográficas, ante las mismas placas fotográficas, el que se reconozca o no cierto resultado experimental. Digamos que ahí es donde yo estaba fijando más mi análisis, pero es verdad que si no tenemos estos, digamos, no, es que uno se está fijando en estas placas fotográficas, pero otro está en otro, ¿no? Tiene diríamos, otro tipo de evidencias completamente distintas y de anomalías que está tratando de resolver. Es verdad que ahí no tengo, diríamos, en torno a eso, no me parece a priori, claro, un caso de inconmensurabilidad empírica porque no hay ese dominio común que vendría dado por las mismas marcas, ¿no? Por eso yo en esa diapositiva trataba diríamos, recoger esa diferencia entre distintos aspectos dentro del campo de lo empírico, ¿no? Si no hay coincidencia alguna en el reconocimiento de ninguno de esos aspectos ni de las marcas, o no hay ese reconocimiento o porque se entiende que carece de importancia o porque no forma parte de la agenda, es verdad que eso yo no he llegado a abordar ese caso. Yo tampoco. Sí, pero ahorita no, pero me quedó muy claro con tu propuesta, así que ahí tengo bueno, creo que no fue claro y yo tampoco lo tengo claro y creo que es un problema pendiente, ¿no? Queda como problema. Bueno, muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Carlos para que realice su pregunta. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, María, por esta charla tan interesante. Yo tengo una inquietud a propósito de la posibilidad lógica de por lo menos dos de las formas de revoluciones que planteas en el espectro revolucionario, que es la revolución con inconmensurabilidad teórica, pero con conmensurabilidad empírica, y el de inconmensurabilidad teórica con inconmensurabilidad parcial empírica. Y esto lo pregunto teniendo en cuenta pues que estamos hablando de la inconmensurabilidad en el plano semántico en relación con el holismo semántico también, ¿cierto? Como yo lo entiendo, dentro de la visión de la inconmensurabilidad semántica, todo cambio en el significado, digamos, de un término implica de algún modo, se puede llevar tan lejos como un cambio incluso en la ontología, ¿verdad? Como el cambio de los referentes de los conceptos, de modo tal que, por ejemplo, en el caso pues que el mismo Kuhn retrata, ¿no? En la estructura entre la noción de masa en Newton y la noción de masa en Einstein,
pues realmente están refiriendo a dos cosas distintas y pues una de las cuales existe en uno de los marcos conceptuales y el otro no. Entonces, si tenemos esa relación, digamos, intrínseca entre lo semántico y lo ontológico, y además a eso le sumamos el holismo del significado, me queda un poco la duda de cómo podría ser posible esos dos partes del espectro, si podemos decirle así, de la revolución, en el que hay inconmensurabilidad teórica y conmensurabilidad empírica, o inconmensurabilidad teórica e inconmensurabilidad parcial empírica, si con el holismo más o menos estamos sosteniendo que todo, ¿no?, se ve impregnado un poco por los cambios conceptuales que haya en los marcos que se tienen. De pronto, si uno sostiene una suerte de molecularismo semántico, pues ahí puede uno aceptar que haya inconmensurabilidad teórica e inconmensurabilidad parcial empírica, pero no me queda muy claro si hay que tomarse el holismo ahí de manera radical o quizás como un molecularismo. Esa es la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Realmente esa era una de las preocupaciones también de Kuhn, el problema de en qué medida, bueno, en su artículo del 82, conmensurabilidad, comparabilidad, comunicabilidad, ¿no?, introduce la noción de inconmensurabilidad local para inmediatamente, a pesar de que todo el artículo trata de, digamos, respaldar esta idea, pero inmediatamente manifiesta sus dudas acerca de si los conceptos son entidades que se definen holísticamente, pues cómo restringir el alcance de... más que cómo restringir, cómo determinar que efectivamente ha restringido el alcance del holismo. Yo ahí creo que sí es muy útil esa distinción que introduce el criterio de teoricidad, que tal y como se establece en la tradición estructuralista, porque entiendo que ahí los términos, diríamos, de los que depende un término, ¿no?, en su semántica, los términos de los que depende tienen que ver con aquellos con los que se encuentra interrelacionado necesariamente, ¿no?, en todas las ocasiones de uso de ese término cuando se asume cierta teoría. Digamos que una primera restricción que hay que hacer, ¿no?, para, diríamos, no asumir un holismo irrestricto a la Quine, ¿no?, y decir que lo que hay es una web de creencias y que entonces todo hay una suerte de efecto mariposa en el cambio de significado, pero si no queremos llegar a ese extremo y queremos realmente ver cómo se acotaría esa dependencia semántica de un término, lo que tendríamos es, de nuevo, que ver qué se supone, ¿no?, qué criterio de aplicación de ese término, de uso de ese término, es el que se utiliza siempre en toda aplicación, no solo en algunas, no, en toda aplicación que se haga de él. Y si ese criterio necesariamente incluye las leyes de la teoría o no. Entonces, en el caso de Flogisto, si no asumimos las leyes de la teoría, entre ellas la que afirma la existencia de esta entidad como una entidad que se emite en la combustión, etc., si no lo asumimos, no tenemos el criterio de uso para ese término. Ese término depende de ese supuesto teórico, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la noción de peso? Que se incluye en esa teoría necesariamente porque una de las predicciones tiene que ver con la disminución de peso de las sustancias tras la combustión, ¿no? Han emitido flogisto, se supone que disminuyen de peso. Bueno, si, de nuevo, diríamos que operamos con esa idea de un holismo salvaje a la Quine, pues al haber asumido que existe flogisto, pues de alguna manera estaríamos forzados a una noción de peso que tenga que ser compatible con la desflogistización, y esto no parece en absoluto que sea el caso. Parece que la noción, el concepto de peso, de manera independiente a las leyes de esa teoría y dependiente a otras teorías que se asumen siempre para determinar el peso, y ahí sí que depende
de qué instrumento se utilice y bajo qué supuestos se pueda utilizar significativamente ese instrumento, ¿no? Y hacer lecturas del peso. Ahí yo entiendo que sería de nuevo la mecánica newtoniana la que estaría suponiéndose la validez de la mecánica newtoniana para determinar el peso. Pero entonces ahí yo entiendo que ese es un ejemplo en el que esa relativización del significado de un término a las leyes de las que depende su uso, su aplicación, siempre que se utiliza en determinada teoría, ¿no? Pues yo creo que eso es útil y que sí fija un criterio para restringir el alcance del holismo, ¿no? Yo creo que por eso yo soy, no sé si decir escéptica o optimista con respecto al problema del contagio. Y por eso también creo que en los casos en los que hay inconmensurabilidad empírica, yo creo que esa inconmensurabilidad no proviene de un problema de contagio, proviene de que sí, por intereses teóricos, por supuesto, pero proviene de que se asumen otro tipo de leyes preexistentes o supuestos, ¿no? Que no, supuestos en todo caso que no forman parte de las leyes teóricas, ¿no? De lo que establece la conjetura explicativa de la teoría, se incluyen de manera incompatible, ¿no? Ciertos supuestos y otro grupo de individuos que no reconocen ese resultado experimental, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque opera con otro tipo de supuestos, ¿no? Pero de nuevo, el origen de esos supuestos yo creo que tienen un origen conceptualmente independiente. Esa es diríamos, el análisis que he hecho, ¿no? No sé, claro, no sé si en todos los casos es satisfactorio, ¿no? Se puede aplicar a todos los casos, pero ese es el análisis que planteabas. Muchas gracias, María, por la respuesta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias nuevamente, María, por tu conferencia, por las respuestas a las preguntas. En este momento, pues bueno, vamos a pasar a nuestra segunda conferencia. Estamos un poquito corridos de tiempo, pero no es grave el asunto. Bien, nuestra segunda conferencia está a cargo del profesor Sergio Orozco Echeverry. Sergio Orozco es profesor asociado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y Paul Oscar Christer, fellow de la Renaissance Society of America, con formación en filosofía y área menera en física. Obtuvo un doctorado en Science and Technology Studies en la Universidad de Edimburgo. Ha tenido diversas posiciones de investigación y docencia en Colombia, Argentina, Alemania, Bélgica, Inglaterra y Escocia. De manera amplia se interesa por las interrelaciones entre el mundo natural y el medio ambiente, el conocimiento científico y las sociedades que producen, utilizan y transforman este conocimiento. Su investigación, informada por la historia de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia, se concentra en las transformaciones históricas de las disciplinas y particularmente de la mecánica, la filosofía natural y las matemáticas en los siglos XVI y XVII, especialmente en Inglaterra, Escocia y el mundo hispanoamericano. Actualmente investiga sobre la circulación, transformación y usos de la astronomía, la astrología y las matemáticas a partir de los textos populares en España, Portugal y Nueva Granada durante los siglos XVI y XVII. Sergio hoy nos acompaña con su conferencia Kuhn, el orden social y la historia de la ciencia. Entonces, muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación y adelante. Ángel, buenas tardes, buenos días. Lo primero sea agradecerte por esta invitación, agradecerles a todos y a todas las asistentes a este evento. Yo también un poco disculparme por no haber atendido a otros espacios que quedaron grabados y espero ver, en parte porque, como mencionó Ángel, me encuentro ahora en la investigación y estoy en este momento haciendo trabajo de campo que ha dificultado la coordinación con los ritmos, pero me alegra mucho poder compartir en esta mañana, tarde, mis reflexiones acerca de algo que considero interesante, que considero importante conversar a propósito de la celebración de los 60 años de la
publicación de la estructura de las revoluciones científicas y tiene que ver con consecuencias y desarrollos, podríamos decir, derivados de la estructura. Entonces, mi presentación trata sobre, en general, el problema del orden social y cómo ese problema surge de disciplinas que encuentran y de reflexiones e inquietudes en los años 60 y 70 que encuentran en la estructura una fuente de inspiración, conceptos, recursos, problemas. Entonces, la publicación de la estructura de las revoluciones científicas tuvo un impacto sustancial en los temas, problemas y métodos de la filosofía de la ciencia. La introducción de problemas como la inconmensurabilidad, la crítica a la noción de progreso por acumulación y el esbozo de una idea de progreso técnico, la relevancia de las comunidades y el entrenamiento científico, siguen figurando en diversas agendas de la filosofía después de Kuhn. La estructura también planteó retos importantes a la historia de la ciencia, en la cual se inspira y favoreció el surgimiento y consolidación de nuevas formas de entender y estudiar la ciencia, distintas de la filosofía, tales como la sociología del conocimiento científico y los estudios sociales de la ciencia. Aunque Kuhn mismo tomó distancia y criticó estos desarrollos, lo cierto es que la estructura estimuló enfoques naturalistas, cuyas prácticas y resultados difieren considerablemente de las filosofías de la ciencia de las que Kuhn mismo parece alejarse en la estructura. Estas disciplinas y enfoques que no nacen con la estructura, pero encuentran importantes respaldos e inspiración en ella, no se limitan a ser especialidades de la filosofía, sino que se constituyeron en espacios disciplinares autónomos en las décadas que siguieron a la publicación de la estructura. Mucho se ha discutido y se sigue discutiendo acerca de la visión que tuvo Kuhn de la sociología del conocimiento científico, del programa fuerte y los estudios sociales de la ciencia, y de si estos son, en palabras recientes, los, comillas, verdaderos herederos del naturalismo de Kuhn. Mi interés no es entrar en esta discusión. Mi propósito es más bien resaltar dos aspectos que están presentes en la estructura e indicar cómo estos constituyen, creo, piedras angulares de los programas de investigación empírica de la ciencia en la sociología del conocimiento científico y en particular en el programa fuerte. A pesar de las críticas de Kuhn, que siguen encontrando bastante eco en sus lectores, sugiero que el modelo kuhniano del desarrollo del conocimiento científico posterior a la estructura sirve incluso para iluminar la relación de Kuhn con estos enfoques naturalistas de análisis. En este modelo, las anomalías no necesariamente conducen al derrocamiento de un paradigma, sino al surgimiento de una nueva especialidad. En parte, y escuchando a María, siento que incluso aunque mi presentación va un poco por áreas que se desprenden de la obra de Kuhn, enfatizo, como veremos en algún momento, aspectos diferentes, y creo que es interesante porque ofrece una perspectiva amplia como de la pluralidad de la estructura. Voy a hablar entonces en principio de lecturas de la estructura. Cuando se habla de la estructura es frecuente resaltar que una de sus características es la pluralidad de lecturas que admite. El mismo Kuhn reconoció esta pluralidad en la postdata añadida para la segunda edición de la obra. Si bien los textos en general están abiertos a múltiples lecturas, la estructura pareció ofrecer a muy diversos lectores en los años 60 del siglo pasado algo de su interés. Los filósofos encontraron provocadoras y controversiales ideas acerca del cambio científico, la racionalidad y el progreso. Los historiadores una conceptualización de elementos implicados en su práctica, y los sociólogos, como mostraré, pistas para analizar y replantear ideas precedentes sobre la estructura social de la ciencia. A pesar de sus divergencias, estas lecturas enfatizan aspectos de la estructura y desarrollan tesis que a veces se encuentran allí apenas formuladas o incluso solo sugeridas. Una lectura de influencia considerable, unos énfasis en lectura, resaltó lo que podríamos denominar elementos disruptivos relacionados con el cambio científico, la idea de que en el desarrollo de la ciencia se encuentran periodos de revolución en los que se enfrentan los defensores de distintos paradigmas. Esta lectura destaca las dificultades asociadas con la idea según la cual no existen valores o normas supraparadigmáticas, pues precisamente los valores y normas están definidos en los paradigmas y por tanto es esto mismo lo que se encuentra en cuestión en una revolución. En este punto, Kuhn apeló, entre otros factores, a la psicología para sugerir la posibilidad de que lo que estaba en juego en un cambio revolucionario es semejante a lo que sucede cuando ante estímulos sensoriales semejantes, dos sujetos responden de maneras diversas. Allí referenció los trabajos de Hanson, los experimentos de la Gestalt,
los desarrollos de Brunner y Postman como evidencia de la tesis de la carga teórica. Asociada a esta lectura aparecen de manera prominente los problemas de inconmensurabilidad y cierto tratamiento de los paradigmas como teorías lingüísticas o constructos del lenguaje. Así las cosas, esta lectura se utiliza constantemente para resaltar, por ejemplo, las limitaciones de visiones para resolver las controversias revolucionarias, y a su vez esta lectura sirvió, sobre todo en los años 70, de base para los críticos que vieron en la estructura cierta claudicación de la racionalidad. Estos enfoques han sido provechosos para la filosofía, como vimos en el caso de la presentación de María, y como he dicho, se beneficiaron de las provocaciones naturalistas de Kuhn casi una década antes de que lo hiciera Quine en su famoso artículo Naturalized Epistemology. Una de las lecturas más influyentes, distinta de esta que se desarrolló en la Escuela de Edimburgo, la del sociólogo Barry Barnes, encuentra en la ciencia normal los elementos más reveladores de la estructura, no en la macrovisión en la que los paradigmas se suceden a través de revoluciones científicas. Esta lectura destaca el papel de los paradigmas como ejemplares, es decir, como problemas resueltos que las comunidades científicas acogen como modelo para la identificación de nuevos problemas y como guía para su solución. Si el conocimiento científico se extiende y se desarrolla a partir de la semejanza con un problema aceptado como estándar, la extensión del conocimiento y la práctica científica involucran en todo momento la modelación, la analogía y la inducción. En otras palabras, la investigación científica así concebida procedería de caso en caso, como veremos en un momento, más que por la aplicación de leyes hasta encontrar la experiencia. De ahí afirma Barnes, que es la cita que está en la diapositiva, que la razón, entre comillas, resulte ser una guía insuficiente para orientar la acción en todos los pasos de la investigación científica y no solo durante los episodios especiales que son las revoluciones científicas. Hasta ahí la cita. Al privilegiar una lectura basada en los paradigmas como ejemplares, en los procesos a través de los cuales una comunidad se organiza para preservar y producir nuevo conocimiento científico, la lectura de Barnes desdibuja ciertas dualidades generadas por la macrovisión histórica del modelo de la estructura en que ciencia normal y revolución científica se oponen. Estas dos lecturas entonces me enfoco en mostrar esas aproximaciones y voy a desarrollar cómo de esa segunda lectura, que no es una lectura uniforme, pero es una cierta tendencia de lectura, surge de manera muy fértil herramientas para pensar el problema del orden social. El orden social, particularmente en la ciencia. El entusiasmo que historiadores y sociólogos de la ciencia recibieron, con el que recibieron la obra de Kuhn, puede explicarse, creo, en parte por el hecho de que la historia de la ciencia es, en gran medida, la fuente más importante de referencias de la estructura. El análisis, por ejemplo, de Ray muestra que cerca del 60% de las fuentes citadas en la estructura corresponden a la historia de la ciencia, 5% a biografías científicas y 13% a obras científicas o artículos clásicos de la ciencia, como El origen de las especies de Darwin o El diálogo de las dos nuevas ciencias de Galileo. 9 de las fuentes más citadas pertenecen a la historia de la ciencia, y estas 9 fuentes constituyen alrededor del 25% de las citas de la estructura, entre las que están, por ejemplo, el Franklin and Newton de Bernard Cohen, Whittaker, A History of Theories of Ether and Electricity, su propia historia de la revolución copernicana, The Development of the Concept of Electricity, The Roller and Roller, A Short History of Chemistry, The Partingtons, y textos tan importantes como el Newton, Stahl, Boerhaave and the Chemical Doctrine de Metzinger. La revisión de la estructura a partir de estas fuentes, no solo de estas 9, sino estas fuentes de historia, y a partir del estado de la historia de la ciencia de los años 50, conduce, creo, a la explicación de dos aspectos que resultan centrales para la sociología del conocimiento y para los estudios sociales de la ciencia, y que estarían implicados en las múltiples acepciones y usos que hace Kuhn de la idea de paradigmas y de las comunidades científicas. El primero es que la ciencia no puede analizarse en unidades discretas, tales como teorías, biografías o individuos. Esto quiere decir que si queremos entender la ciencia, en particular la práctica científica, sus productos y su desarrollo histórico, el estudio no puede limitarse al análisis de un elemento aislado. Debemos tener en cuenta también las conexiones conceptuales, sociales e incluso materiales en que se aprecia la naturaleza y el desarrollo de la ciencia. Y el segundo punto es que la idea de que la práctica técnica de la ciencia, es decir, la aplicación de conceptos y reglas que son propios de la actividad científica, es en gran medida una práctica social, en la que cualquier cosa que un científico hace está rodeada, influenciada
por lo que otros científicos han hecho o están haciendo. En otras palabras, la idea del pensador en la Torre de Marfil resulta insuficiente para entender la ciencia. Los científicos y científicas, desde esta perspectiva, proceden según conceptos y prácticas que han aprendido, toman decisiones y realizan procedimientos a partir de estándares que se han aceptado en comunidades, discuten con pares, aplican por fondos de investigación. Incluso en la intimidad del laboratorio, la científica solitaria procede según su educación y entendimiento de la disciplina. Está rodeada de instrumentos fabricados y calibrados por otros, utiliza reactivos producidos por otros laboratorios y selecciona sus datos con miras a comunicarlos según los parámetros de su especialidad o disciplina. Estos elementos están supuestos, esbozados o incluso ejemplificados en las tradiciones de historia de la ciencia en las que se nutre la estructura. Como he mencionado, estos elementos están, sobre todo, implícitos en la maniobra kuhniana de poner en el centro del análisis de la ciencia la idea de paradigma y su indisoluble relación con la idea de comunidad. Reflexionando sobre la estructura en la postdata, Kuhn destaca no solo la mutua implicación que existe entre comunidades y paradigmas, sino la centralidad de esta implicación en una lectura de su trabajo. Para la sociología de la ciencia de mediados de siglo, la estructura ofrecía pistas importantes para pensar el que se consideraba el problema central desde los enfoques funcionalistas, el problema del orden social. Como recuerda Barnes, Talcott Parsons definió el problema del orden social como el problema de Hobbes, pues lo que estaba en juego no era solamente cómo se mantenía el orden social en el nivel físico de la acción, sino en el nivel del conocimiento y la cultura. En otras palabras, el problema del orden social así entendido no se debía limitar a la explicación de la existencia de actividades coordinadas y cooperativas por parte de individuos cuyas intenciones, motivaciones, deseos están en conflicto, sino además la existencia de representaciones compartidas y de comprensiones coordinadas por parte de individuos con diferentes percepciones y experiencias. Así las cosas, resulta evidente que la idea de que la ciencia la producen comunidades cuyos temas, problemas, valores y recursos técnicos conforman un paradigma atrajo el interés de los sociólogos y de los historiadores sociales de la ciencia. La idea de Kuhn tiene antecedentes importantes en la literatura histórica que he mencionado y también en desarrollos de la sociología de la ciencia. Kuhn mismo sostuvo correspondencia con el sociólogo norteamericano Robert Merton a finales de los años 50, y en la que discutieron el artículo de Kuhn sobre el papel de la medición en la física moderna y el de Merton sobre las prioridades en el descubrimiento científico. Merton se interesó por las ideas kuhnianas sobre la tradición del libro de texto y en general por la orientación sociológica de la historia de la ciencia de Kuhn. En una carta de finales de 1962, Merton escribió a Kuhn que, cito, más que cualquier otro historiador de la ciencia que conozca, usted combina un penetrante sentido de los científicos en acción, de los patrones de desarrollo histórico y del proceso sociológico en ese proceso. Aunque uno no hace mención de Merton en la estructura, sí cita a uno de sus alumnos, a Bernard Baber, quien además leyó y comentó un manuscrito de la estructura. Merton mismo propuso una de las soluciones más influyentes sobre el orden social en la ciencia, una solución que fue recogida y también criticada posteriormente en la sociología del conocimiento científico. Para Merton, los practicantes de la ciencia y los escenarios académicos se organizan de manera colegiada. Allí todos están obligados a hacer su trabajo disponible de manera libre para los demás, renunciando a cualquier pretensión individual. Los hallazgos se han de evaluar colectivamente. Cada miembro tiene a su disposición la totalidad del campo, se beneficia al colectivo como un todo y es funcional en la medida en que contribuye a los logros institucionalizados de su disciplina. Los desarrollos individuales podían gozar de reconocimientos honoríficos, pero Merton considera contrario al orden social de la ciencia, por ejemplo, la recepción de dinero de manera directa por los esfuerzos individuales. Al describir las comunidades científicas de esta forma como grupos conformados por individuos que contribuyen a objetivos colectivos y que, por tanto, sus acciones resultarían irracionales desde la perspectiva de la elección racional, Merton otorga a estas comunidades una característica moral, definidas por sus compromisos institucionales. Merton postuló 4 valores esenciales, que esto es bien conocido, para el funcionamiento de la ciencia: el universalismo, el comunismo, el desinterés y el escepticismo organizado. Y estos valores o estas normas regulaban el funcionamiento y permiten que los objetivos cognitivos intrínsecos de la actividad científica se lleven a cabo. De ahí que, por ejemplo, piensa Merton, la evaluación empírica de los hallazgos se derivara de las normas sociales de desinterés y escepticismo organizado de la ciencia. Así las cosas, Merton ocupa un
se ocupa de un análisis que se centra en los científicos y en las instituciones más que en el contenido del conocimiento científico. El interés principal de la sociología del conocimiento científico, no tanto esta sociología de la ciencia que acabo de mencionar, es explicar el contenido del conocimiento científico, es decir, explicar las causas que confluyen en la formación y desarrollo del conocimiento. De ahí que las dos ideas de Kuhn que mencioné anteriormente, a saber que el conocimiento no puede analizarse en unidades individuales, que en la práctica el científico siempre está en relación con otros, resultara provocadora para avanzar en el problema del orden social de la ciencia. En efecto, si se lee la estructura buscando respuestas al problema del orden social de la ciencia, se encuentra que en vez de las normas sociales que Merton postuló, Kuhn habla de normas técnicas entre comillas, lo pongo en el marco de paradigmas científicos como centros del compromiso científico. En otras palabras, mientras que en la narrativa de Merton los científicos actúan en función de normas sociales que preservan la estructura de la ciencia, en el caso de los paradigmas kuhnianos el elemento cohesivo son los paradigmas que contienen, o son, ellos mismos, dependiendo de cómo se lea, entre otras cosas, modelos de solución de problema, valores técnicos, generalizaciones simbólicas. Desde el punto de vista de Barnes, esta transformación implica que mientras en el caso de Merton los científicos se encontraban institucionalmente alentados a respetar, por ejemplo, la experiencia y la razón, ahora se encuentran alentados a respetar la tradición y la autoridad. Esto en parte condujo a críticas de las que por ahora no me ocuparé, a menos que alguno de los asistentes lo considere de interés. En todo caso, el corazón, entonces, de esta lectura sociológica de Kuhn es que los paradigmas en tanto problemas resueltos constituyen, en palabras de Barnes, las unidades fundamentales del conocimiento científico. Dice Barnes, las soluciones de problemas particulares se aceptan en un colectivo como logros válidos que sirven como base para proceder en el trabajo futuro. Estos paradigmas difundidos en el colectivo se transmiten a nuevas generaciones como componentes elementales de la cultura científica. Al adquirir paradigmas en este sentido, los científicos están equipados para investigar, esto es, para realizar la práctica que Kuhn denomina ciencia normal. El énfasis de Barnes sobre este punto se convierte en el desarrollo de la tesis del finitismo del significado a la que mayoritariamente ha contribuido el profesor David Bloor. Si el elemento central del conocimiento científico es el paradigma, entendido como problema resuelto, este constituye el principal punto de referencia para la solución de problemas posteriores. Pero si esto es correcto, entonces la ciencia, argumenta Barnes, procede fundamentalmente por analogía al evaluar un problema nuevo como análogo o semejante al problema que sirve de estándar, tanto de la caracterización del problema como de solución. De ahí también, esto es una nota marginal, que producción y evaluación del conocimiento no sean más que dos caras de la misma moneda. Pero bueno, continuando con el argumento, si el conocimiento procede por analogía, el problema del orden social está en el centro de la actividad científica, pues según Barnes, no hay una manera definitiva y única de hacer una analogía entre un modelo y un problema o de extender la práctica existente a la luz de dicha analogía. En realidad, dice Barnes, hay innumerables formas formalmente defendibles de hacer esto, hasta ahí la cita. Esto implica que la identificación y evaluación de nuevos problemas, la interacción con pares, la solución de estos problemas y el acuerdo de la comunidad es necesario para validar una determinada relación analógica, que a su vez pueda constituir referente para futuras soluciones. Desde esta perspectiva, la visión de Kuhn sobre el aprendizaje y la aplicación de conceptos, y en particular el análisis del aprendizaje de una variedad de conceptos, resulta central. El programa fuerte, en particular los profesores Bloor, Barnes y Henry, sostienen que cada acto de clasificación está subdeterminado por la lógica de la evidencia. Y el resultado es que en cada caso de aplicación de conceptos, por ejemplo, cuando se está configurando la analogía de un nuevo problema con un paradigma, es necesario decidir cómo aplicar los conceptos y qué contaría como instancia de clase o tipo designada por el concepto. Esta apertura, denominada finitismo, implicaría que en cada acto de clasificación el científico o la científica toma decisiones. Y a la luz de lo que hemos considerado, estas decisiones están informadas y dirigidas por acuerdos, por los recursos de la cultura de la ciencia y, en últimas, por los elementos de lo que Kuhn denomina en el paradigma como matriz disciplinar. Esto no implica, creo yo, que los científicos respondan a la sociedad en vez de la naturaleza, o que en la perspectiva del programa fuerte, la denominada construcción social reemplace la investigación del mundo natural. Al respecto, Bloor escribe que las variables sociológicas
no han de concebirse de modo que excluyan las actividades prácticas, experimentales. Los procesos sociológicos, dice que he identificado, no se ubican en medio de las personas y el ambiente natural, como en la mitad entre el mundo natural y los científicos. Quienes siguen el programa fuerte no tratan el mundo social como algo a lo que los científicos respondan en vez del mundo natural. Las culturas, las instituciones y los intereses no impiden involucrarse activamente con la realidad material, sino que son precisamente el vehículo de esta relación y le confieren un significado especial. Bueno, mi última sección para ir aquí cerrando es que estas dos tesis, tanto la de Barnes sobre la prioridad de paradigmas como ejemplares y la de Bloor sobre el finitismo, son controversiales y complejas. Lo que me interesa destacar es que son estas ideas que aparecen en la década de los años 1970, las que abren la puerta no solo a la sociología del conocimiento del programa fuerte, sino enfoques alternativos e incluso críticos de esta primera escuela, como el programa empírico del relativismo de Harry Collins, o la teoría de la lactante red de Bruno Latour, Michael Callan y Madeleine Acridge. De manera general, también en el centro de estas variedades que luego confluirán en los estudios sociales de la ciencia, está la idea de que la explicación tanto de la estructura social de la ciencia como de los conocimientos científicos requiere inevitablemente la investigación empírica, que va desde la psicología hasta la historia, pasando por la antropología, la etnografía, los métodos estadísticos, etc. La estructura y su entramado conceptual de paradigmas, comunidades científicas, incluyendo los elementos con los que Kuhn caracteriza el desarrollo de la ciencia normal y el cambio revolucionario, abrieron la puerta a formas de naturalización que transformaron la explicación de la ciencia en direcciones distintas a la filosofía de la ciencia a la que Kuhn pretendía contribuir. Los ideales normativos resultaron incompatibles con algunos de estos enfoques naturalistas, si bien algunas tendencias en los estudios sociales se orientan a la construcción de métodos de evaluación que resultan de utilidad, por ejemplo, en los estudios sobre ciencia y derecho o ciencia y políticas públicas. Aspectos importantes que la filosofía de la ciencia había tratado de manera analítica y conceptual, tales como la definición misma de ciencia, los métodos de validación del conocimiento, ideas acerca del progreso, instrumentos científicos o el papel de los experimentos en la ciencia, se reemplazan por investigación empírica de estos temas en las que, atendiendo a diversos escenarios históricos o geográficos, se obtienen resultados divergentes y en muchos casos incompatibles. En este punto es importante reconocer que las lecturas de Kuhn del programa fuerte que dieron origen a los estudios sociales de la ciencia fueron ampliamente criticadas en un contexto en que estas nuevas formas de análisis eran apenas una intuición o una posibilidad disciplinar. En la actualidad, 40 años produciendo innumerables estudios de casos sumados a desarrollos conceptuales abundantes permiten hablar de un espacio disciplinar con características de identidades propias. A pesar de que difícilmente se puede hablar de una disciplina, hay una confluencia de trabajo sociológico, histórico, antropológico y filosófico en el que se movilizan métodos de trabajo diversos, pero que confluyen en el interés general por explicar el surgimiento, el desarrollo y el impacto del conocimiento científico. El balance de los elementos disciplinares está ampliamente determinado por el objeto específico que se pretende estudiar, pero la importancia de la investigación empírica no ha implicado una renuncia a la construcción de explicaciones generales sobre el conocimiento científico, tales como las teorías del conocimiento tácito de Harry Collins, o los postulados sobre la coproducción de lo social y lo natural de Sheila Jasanow, o las teorías sobre la experticia y la comprensión pública de la ciencia. La inspiración e impulso que recibieron los estudios sociales de la ciencia a partir de los desarrollos conceptuales de las tesis sobre el orden social no significan, a mi modo de ver, que debamos leer estos campos como realizadores de la promesa naturalista que presuntamente estaría contenida en la estructura. Años después de la publicación de la estructura, Kuhn desarrolló la idea de que no todas las crisis en la ciencia se resuelven en un cambio de paradigma, como en el cambio revolucionario. Algunas crisis se resuelven al dividir un campo en especialidades separadas que terminan ocupándose de subconjuntos de fenómenos, de los que originalmente solo era responsable el campo inicial. Aunque las especialidades utilicen, sobre todo al principio, conjuntos similares de conceptos derivados del campo inicial, en la medida en que las especialidades se aplican a problemas específicos, los marcos conceptuales de las dos empiezan a diferenciarse, y con el tiempo habrá diferencias significativas entre ambos campos, al punto de poner en peligro la comunicación entre practicantes de ambos lados. Me parece que Kuhn, en particular la estructura, están en ese punto en el que los estudios sociales de la ciencia se desprenden tanto de las filosofías de la ciencia racionalistas como de la sociología de la ciencia norteamericana y alemana,
y se mueven en dirección de un campo disciplinar que aún no se consolida, pero que ha tenido frutos importantes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Sergio, por tu conferencia. Tenemos ahora un espacio para preguntas. Pueden levantar sus manos virtuales, si así lo desean. Y bueno, también le pido a Laura que me informe si hay alguna pregunta por el Facebook, quizás. Bien, pues así, igual que la vez pasada, mientras alguien se anima, yo tenía una pregunta que es simplemente como de curiosidad, porque pues desconozco el tema. Si bien entonces como esta segunda lectura de la estructura, que no se centra tanto como en el cambio, sino en lo segundo que tú nos estabas diciendo y que bueno, está muy bien representada por Barnes y por Bloor y en general por el programa Fuerte, y sobre todo Barnes pues hace hincapié, digamos, en la importancia que tiene el ejemplar como explicativo quizás de cómo es que se desarrolla la ciencia, cómo funciona la ciencia a través de, digamos, de resoluciones analógicas de problemas. Digamos, ¿qué dice el programa Fuerte? Así no se centre tanto en ello, sino, pues, pero ¿qué nos dice el programa Fuerte acerca de los cambios más bruscos? Digamos, de los cambios más bruscos, revolucionarios, tal cual como salen en la estructura en su origen. Digamos, ¿qué variables sociológicas imperan allí en los elementos explicativos de estos cambios? Bien, Ángel, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que hay un énfasis muy marcado en esa herencia en los estudios sociales de la ciencia con los conceptos, digamos, o con el aparataje conceptual que construye para caracterizar la ciencia normal. Pero yo creo que tu pregunta me permite precisamente mostrar que en parte, yo apenas puse una línea de eso, pero yo creo que a eso es a lo que te referís, es que yo creo que en parte esta lectura centrada en las categorías de la ciencia normal es una lectura que de algún modo desdibuja la oposición entre la ciencia normal y el cambio, no para decir que todo es ciencia normal, no todo para decir que todo es cambio, sino para basarse digamos, sobre todo en esas categorías de tradición para explicar los cambios. Ahora, hay un elemento que a mí me parece constante en los estudios sociales de la ciencia y que es central para explicar los cambios y es identificar las tradiciones a las que pertenecen. Yo creo que eso es también uno de los elementos que silenciosamente aparece en la estructura. Digo silenciosamente porque la estructura nunca menciona, por ejemplo, a Fleck, pero luego, gracias a la estructura, está ese gran descubrimiento de Fleck, bueno, lo menciona luego, y es que un elemento clave y constante en el cambio, sobre todo en el cambio los cambios que podríamos considerar más drásticos, tienen que ver con las tradiciones que convergen, divergentes en un campo determinado, y en particular con el entrenamiento profesional de quienes confluyen o con el entrenamiento y la experiencia de quienes tienen allí. Entonces muchos, por ejemplo, qué sé yo, muchos, por ejemplo, de los cambios revolucionarios relativamente significativos que suceden a mediados del siglo XIX, por ejemplo, en la química, tiene que ver, por ejemplo, con que quienes se interesan por algunos problemas químicos tienen formación, por ejemplo, en física, y entonces están discutiendo con conceptos distintos. Entonces, yo creo que esto para, digamos, mostrar un poco que lo que creo que sucede es que estas categorías se extraen de la ciencia normal, se desarrollan en algunos frentes y luego se articulan con ideas de cambio, por ejemplo, como con una idea que es también, como digo, pues querían que es precisamente el problema de la formación o del entrenamiento, que uno apenas, digamos, intuye allí en la estructura que los procesos de formación y entrenamiento son claves, no solo para pensar diferente, sino para percibir, digamos, o para responder de manera distinta, incluso ante lo que podríamos denominar estímulos sensoriales o presumir que son estímulos sensoriales semejantes, ¿no? Que es el caso clásico del ejemplo de Hanson, de Tycho Brahe y Kepler observando el Sol, aunque el ejemplo pues tiene sus limitaciones, pero para señalar ese punto, yo creo que un aspecto central tiene que ver precisamente la determinación. Claro, eso pasa por determinar en los casos en la historia de la ciencia, en que
en un espacio concreto de discusión entran en disputa tradiciones que son diferentes, ¿no? Que son convergentes, y bueno, sobre eso está, creo que hay mucho trabajo, por ejemplo, de los casos que mencionaba María, con el cambio de la astronomía tolemaica a la copernicana, con todo el redescubrimiento del neoplatonismo, la visión distinta de las matemáticas a partir de las matemáticas con el ideal mecánico y constructivista de la mecánica italiana, y cómo esos elementos entonces hacen que se produzca un cambio pues fuerte, y que podamos en parte trazar y explicar y comprender a la luz, por ejemplo, de procesos de formación o de entrenamiento divergentes. Listo, muchas gracias Sergio. María, ¿tienes la palabra? Creo que tienes apagado el micrófono. Ahora se me oye, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por la conferencia, Sergio. Y a mí quería aprovechar tu conferencia para preguntarte sobre, bueno, claro, hay aspectos de la filosofía de Kuhn que inspiran el programa Fuerte y bueno, pues me ha parecido muy interesante, ¿no? Cómo ibas abordando esos aspectos y me surge la duda de cuál era la visión de Kuhn con respecto a la interpretación de sus aportaciones desde el programa Fuerte, que el propio Kuhn, digamos, qué valoración hacía de esa ¿no? Asimilación de sus ideas desde el programa Fuerte, qué aspectos estaba más conforme o menos conforme, no sé. Siempre he tenido dudas con respecto a esto, no sé, porque Kuhn es un autor que nos hemos apropiado de él desde muchos ángulos distintos, ¿no? A veces ángulos irreconciliables y siempre tengo la duda de hasta qué punto, bueno, pues el propio Kuhn, digamos, asumía esa herencia suya, ese legado suyo en esos distintos enfoques. Entonces, no sé si me podrías aclarar un poco. María, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que tiene como varios elementos. El primero, hay un pronunciamiento explícito de Kuhn sobre el programa Fuerte, sobre eso se ha escrito algo, y es que Kuhn descalifica el programa Fuerte. Dice, bueno, el programa Fuerte, la sociología del conocimiento científico, reduce todo el conocimiento científico a que gana el más fuerte, a la pura propaganda, y, digamos, desconoce como el papel de la naturaleza, es decir, lo relativiza. Parece allí pues un problema serio y lo convierte todo en puro, digamos, en una suerte de convencionalismo burdo. Hay un pronunciamiento pues explícito, enérgico al respecto. Yo creo que ese pronunciamiento tiene que ver en parte con que el programa Fuerte, en principio, no tiene una formulación, tiene algunas formulaciones explícitas, pero es más bien el resultado de ideas que surgen a finales de los años 70 y de manera como muy sistemática, diría yo, desde el punto de vista de un programa, a pesar de que Lulo lo piensa en principio como un programa, y que solo empieza a configurarse como con claridad a mediados de los 80, y cuando se empieza a configurar, creo que hay un debate sobre internalismo, externalismo, en el que yo creo que es interesante la posición del programa Fuerte, pero yo creo que se reduce el debate a si estamos hablando de factores sociales que influencian la ciencia, y lo que trata de hacer en parte el programa Fuerte es superar esa dicotomía, pero esa superación de la dicotomía no implica una reducción de todo a la propaganda, sino a reconocer que los factores sociales son centrales en la práctica científica, pero que esos factores sociales no se oponen a los factores o a los elementos en los que los seres humanos nos relacionamos con lo no humano, con los fenómenos de investigación. Entonces hay un uso, hay mucho entusiasmo, hay un uso, incluso hay un uso importante en los currículos de la obra de que unen los programas de estudios sociales de la ciencia, pero yo creo que incluso desde el principio aparece claro que un mismo no valida muchas de esas lecturas, se distancia de esas lecturas, y en esa entrevista, digamos,
resulta sorprendente porque mucha de la lectura que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido y en particular, por ejemplo, en Inglaterra, es una lectura desde aquí, es una lectura que tiene que ver con el interés en lo sociológico y luego, por ejemplo, dice cosas en esa entrevista como que es un internalista, etcétera. Lo que quiero decir es que eso, por ejemplo, mostraría que en parte se lee lo interno y lo externo desde un debate que yo creo que el programa Fuerte trata de superar, que yo creo que solo se tiene claridad a principios de este siglo acerca de lo que está hablando. Entonces, en resumen, yo creo que Kuhn propone una visión, digamos, tiene una lectura que es negativa de esos desarrollos y en parte de lo que yo quiero sugerir con la presentación de hoy es que eso no está mal, o sea, que no es un problema, en la medida en que lo que yo creo es que en los estudios sociales de la ciencia hay un desprendimiento disciplinar de campos anteriores, hay una reconfiguración que se parece precisamente a ese fenómeno de especiación, y lo que hay es una separación entonces como de ese campo matriz, que sería incluso en autores como David Bloor y su lectura muy controversial de Wittgenstein, habría entonces como una suerte de separación en una configuración disciplinar que empieza a crear vacíos en la práctica que presentan algunos problemas como de comunicación. Y creo que parte, cuando Kuhn descalifica el programa Fuerte, creo que tiene que ver con esos vacíos de esa distancia que se ha creado en un campo o en una serie de esfuerzos disciplinares a los que él mismo contribuyó. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Ana Rosa, ¿tenías la mano levantada? Sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo me acordaba de la cita donde Kuhn se deslinda de los sociólogos del programa Fuerte y dice que son excesos, que se dicen herederos de sus ideas, pero que en realidad él se deslinda. Pero ya me contestaste perfectamente porque me di cuenta que tú ya habías rastreado como toda esa línea, ¿no? Entonces, nada más sé que ya me acabas de responder perfectamente. Muchas gracias, Sergio. A ti, gracias. Incluso hay un asunto interesante. Por ejemplo, Kuhn hace parte del equipo editorial de Social Studies of Science, que es la revista prácticamente en torno a la cual se construyen los estudios sociales de la ciencia, y que es la revista que lidera y funda David Edge, que es el gestor del programa Fuerte. Y bueno, Kuhn está 4 o 5 años en el comité editorial, en su carta de salida tiene, digamos, buenas palabras al respecto. Lo que yo creo es que luego, y eso es lo que conduce a ese tan desafortunado episodio en el mundo académico de la llamada guerra de las ciencias, mucho de esto entra en una discusión que yo creo que pierde mucho el norte de lo que puede ser provechoso, pero yo creo que tiene que ver también en parte con el hecho de que muchos de los desarrollos conceptuales más importantes yo creo que se logran hacer es a principios de este siglo, mucho después como de la obra de Kuhn. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta que hicieron en el Facebook, la hace Sebastián Molina y dice lo siguiente: ¿qué ejemplos históricos ofrece Kuhn para explicar el nacimiento de especializaciones en las disciplinas científicas? Y dice que lo pregunta porque la descripción que hace ella parece ser un poco artificial. Entonces, no sé qué nos dice Sergio. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo me referiría incluso a que ese modelo de especiación se ha utilizado en los últimos años para explicar algunas, como el surgimiento de disciplinas que a mí me resulta bastante interesante, y es, por ejemplo, el surgimiento hay un estudio muy, muy interesante del surgimiento de la endocrinología en el siglo XIX versus, por ejemplo, los modelos fisicalistas, y hay entonces una tensión importante en los modelos, digamos, más orientados, las teorías médicas a la anatomía, y hay quienes están bastante interesados en resolver los problemas, digamos, desde una perspectiva más orientada en la química, que es ese debate. Entonces es un debate que no termina, digamos, derrocando algo así como la anatomía, sino que más bien termina abriendo un campo disciplinar como la endocrinología, que en sus orígenes representa, digamos, una separación importante y que terminan constituyéndose en campos prácticamente distintos. Sería difícil decir hoy, por ejemplo, que
que la fisiología y la endocrinología son campos incluso parecidos o que tratan de cuestiones semejantes, aunque el desarrollo histórico sea precisamente, su origen histórico sea precisamente un debate, una conversación de este tipo. Entonces yo creo que es interesante, yo creo que la reflexión cuniana es interesante, y a mí en particular me parece muy interesante porque a mí me interesa mostrar, me interesa arrastrar sobre todo la transformación disciplinar y cómo las disciplinas se reconfiguran, y la reconfiguración de esas disciplinas en muchos casos precisamente tiene ese tipo de exclusiones en las que se terminan resolviendo a partir, por ejemplo, de la separación de dominios diferentes, ¿verdad? Teorías que parecen semejantes terminan en realidad conviviendo porque se ocupan de dominios diferentes, o teorías que son distintas, luego al final terminan sucediendo una a la otra por razones que se pueden determinar empíricamente. Yo creo que ese caso de la endocrinología es un caso pues clásico, pero que ofrece pues como ejemplos interesantes en la postdata, sobre todo con el desarrollo de la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu conferencia. Muchas gracias también a María por su conferencia. También quiero agradecer a Laura Chandía que nos ayudó con todo el asunto de la conexión a Facebook, de la transmisión también de Zoom. Y quiero invitarles pues a nuestra última jornada, que será el día lunes 2 de mayo a las 4 de la tarde, donde tendremos nuestras 2 últimas conferencias de este ciclo de CUN. Recuerden que las grabaciones están quedando en el Facebook del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y que posteriormente las podremos tener en YouTube. Bueno, muchas gracias por conectarse, a las personas que están en Facebook y también acá en Zoom, y ojalá nos puedan acompañar el día lunes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángel, María, Laura, muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias.